Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a hablar, Hernán, del diálogo político y de cooperación de la UE con Cuba y la solicitud de revisión que ha hecho el Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre este acuerdo. Ha tenido muchos vaivenes la relación entre la Unión Europea y Cuba, desde que en el 2006, de la mano de Aznar, se optó por la posición común. 20 años después, esta posición se rompe y se va al acuerdo de diálogo político en el 2017. Pienso que tuvo mucho que ver con esta situación la visita que hizo François Hollande a Cuba y después en el 2015 y después Raúl en el 2016, porque todo sucede en línea. Y bueno, recuerdo a Hollande diciendo que Cuba era una democracia de un solo partido. Uno oye a veces a esta persona y dice, bueno, ¿en qué mundo viven? Y bien, para hablar del tema, estará con nosotros, o está con nosotros, Eugenia Gutiérrez, periodista, miembro del Partido Demócrata Cubano, Demócrata Cristiano Cubano, del Consejo para la Transición y de la Red Femenina de Cuba. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien, encantada de compartir estos momentos con vosotros. Igualmente, igualmente. Eugenia, este diálogo que establecía un grupo de requisitos para ir a favor o para luchar o para lograr la democracia en Cuba, ¿ha tenido algún efecto realmente positivo para los opositores, para el pueblo cubano? Es que precisamente por esa razón estamos planteando la revisión, hemos solicitado la revisión en línea con el gobierno sueco. Nosotros lo que hemos ido comprobando desde la ratificación en 2017 es que en vez de haber un avance en derechos humanos, en la democratización de Cuba, ha habido un retroceso. Si quieres, entramos más en detalle en los puntos que nosotros hemos visto el retroceso, fundamentalmente en materia de derechos humanos. Actualmente en Cuba tenemos 1.400 presos, entre presos políticos y también incluyendo también a periodistas disidentes, sin contar también la cantidad de presos, incluyendo también, o sea, quiero decir, incorporando a estos presos, a los presos comunes, estaríamos hablando de una comunidad de 11.000 presos. O sea, yo entiendo que Cuba algo no ha funcionado desde un punto de vista de derechos humanos, por lo que estamos comentando, porque no es normal este número de presos. Y sobre todo enfocándonos en los presos políticos, que nunca deberían haber sido encarcelados por cuestiones de libertad de expresión, de manifestación, y muchos de ellos precisamente vienen después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Entonces, una de las líneas donde ha habido un retroceso claramente ha sido en derechos humanos. Otro es un fracaso en el proyecto económico y la utilización de los recursos económicos, que el gobierno cubano se ha beneficiado de esos recursos económicos y no ha sido transparente en el uso de esos recursos. Y esto va en línea con lo que comentabas tú. ¿En qué se ha podido beneficiar el pueblo cubano? Pues vemos que nada, a nivel de derechos humanos no, ha habido una involución, un retroceso. De hecho, se está viendo que hay más represión en los últimos años. Y a nivel económico tampoco, porque si se hubieran utilizado los recursos económicos que ha destinado la Unión Europea al pueblo cubano, pues no estaríamos viendo el porcentaje o la miseria, la situación tan precaria en la que está viviendo el pueblo cubano. Y eso ha llevado después al mayor movimiento migratorio
porque el cubano siente que no tiene un futuro de progreso en el país. Mira, dijiste algo ahí que es importante, ¿no? Y tiene que ver cómo se ha ido deteriorando la situación contra la disidencia en Cuba. Aparte, o sea, este diálogo se rompe en diciembre del 2000, este acuerdo, esta posición común se rompe en diciembre del 2017 de 2016. Y precisamente lo sentimos en carne propia a partir de mediados del 2016, poco después de la visita de Obama a Cuba, se arrecia la represión contra la oposición en Cuba, contra la disidencia, contra el periodismo independiente, los cercos, las detenciones, los secuestros. Y bueno, hay una gran contradicción con esto. Y como tú dices, en nada se beneficia el pueblo cubano, todo lo contrario, o sea, ni política, ni social, ni económicamente se ha visto esta mejoría. Hernán. Pensaba, escuchándolos hablar, ¿no? Pensaba en el eufemismo, ¿no? Del diálogo político, donde pareciera que en realidad todo se trata de una especie de diálogo de tordos, ¿no? Donde sabemos que Cuba, tú mencionabas, Pedro, el caso de los, bueno, intentos, esfuerzos, intenciones, como uno quiera llamarlo, de Obama y de la Unión Europea, que hace años que vienen tratando de generar algún tipo de cambio en Cuba con pocos resultados. Por eso digo, diálogo más bien es unidireccional contra una pared que no parece cambiar, al contrario, ¿no? Parece radicalizar tu postura. Pero entonces me pregunto, Eugenia, ¿cuál debiera ser la estrategia? ¿Cuál debiera ser eh, la política que reemplace a este diálogo político? Bueno, yo creo que como primer punto deberíamos hablar de la liberación de los presos políticos, para ver la voluntad por parte del gobierno cubano de seguir avanzando hacia una democracia, a un sistema democrático, porque entendemos que esos presos han sido injustamente encarcelados por ejercer unos derechos que en cualquier mundo, en el mundo occidental, son derechos fundamentales y van acordes con la Declaración de los Derechos Humanos. Con lo cual, yo pondría como condición primordial, la primera condición es la liberación de los presos políticos. Una vez se dé eso, el diálogo es, bueno, pues se tienen que dar unas condiciones también de transparencia por parte del gobierno cubano para poder abrir ese diálogo, esas negociaciones. Transparencia también desde un punto de vista de lo que estábamos comentando anteriormente, de en qué se utilizan los recursos. Porque si nosotros, hablando de la parte económica, lo que hemos visto es que la mayor parte de las iniciativas privadas se han visto coartadas. Ha habido, bueno, la legislación, no hay una legislación clara para las empresas privadas. Entonces, tampoco se ha beneficiado el ciudadano de a pie. El que ha querido ser empresario no ha podido serlo. Entonces, yo diría, primero, liberación de los presos políticos, ley de amnistía y despenalización del disenso. Eso sería el primer punto. Segundo punto, transparencia y empezar unas negociaciones con ese diálogo, esa transparencia, tanto a nivel político como a nivel económico. No se puede seguir ofreciendo de una manera generosa los recursos si no sabemos para qué se utilizan. Y bueno, y después ya ir viendo, por supuesto, también el poder acceder los organismos internacionales a través de la ONU, por ejemplo, de los relatores, el poder acceder al interior de la isla, porque también se les ha negado la presencia en todos estos años. Ha habido visitas por parte de Josep Borrell como responsable de las relaciones exteriores y de seguridad de la Unión Europea, también de Eamon Gilmore, en su momento también el defensor, el responsable de los derechos humanos. Por supuesto, eso tiene que seguir existiendo, pero entiendo que a nivel de organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, tendría que haber también un control o una posibilidad de entrar en las cárceles, hablar con la disidencia y ver las condiciones de los presos.
Y esto también me hace pensar que, y sobre todo recalcar el punto de que la sociedad civil también en esas negociaciones, los organismos, las organizaciones civiles independientes deberían estar también en ese proceso de diálogo, tener un protagonismo claro y que estén dentro del proceso, porque la sociedad civil tiene mucho que decir y es el que tiene tomado el pulso realmente de lo que se está viviendo en Cuba. Mira, dialogar con el gobierno cubano, pienso que siempre ha sido hasta ahora un fracaso. Mentiroso, no cumple sus compromisos. Bueno, este acuerdo con la Unión Europea ha sido un fracaso. Y ahora, hace un mes, el mes pasado, ha dicho, pero sabemos que hubo compromiso con la excarcelación, compromiso con el Vaticano para la excarcelación de 533 presos. No pienso que este número se haya manejado con el Vaticano, sino se habló de excarcelación. Se comenzó un proceso y se paró. Y uno no se ha dicho qué pasa, qué va a suceder, qué hay. Y en cuanto al dinero, en Cuba no hay medicina, los hospitales están en malas condiciones, ¿no? En Cuba todo nada existe como tal, hay que hacerlo nuevo llegado el momento. Sin embargo, el dinero se ha desviado para comprar equipos antimotines, carros patrulla, para construir hoteles que necesarios no son, porque en Cuba no se llega ni al 50% de ocupación del fondo habitacional. Y bueno, ¿qué perspectivas desde tu punto de vista, estando ahí en Europa, los contactos que existen del Consejo con el lobby de la Unión Europea? ¿Qué perspectiva tú le ves a que se revise realmente y se firme un nuevo convenio entre Cuba y la Unión Europea? Es interesante esto que comentas, Pedro, porque efectivamente el dinero se ha desviado a fines que no deberían haber sido, ¿no? Precisamente para fortalecer ese mecanismo de represión sobre el pueblo. Y después a sectores que tampoco son necesarios en este momento. O sea, no ha repercutido, no ha habido un beneficio directo sobre la población. Con respecto a lo que comentas en la Unión Europea, yo creo que ahora mismo el gobierno sueco está siendo como muy contundente en esta línea de revisión del acuerdo. Yo, después de la nueva conformación y de las elecciones europeas en junio, bueno, ahora mismo hay una nueva distribución de los grupos parlamentarios. Entonces, también quiero indicar una cosa, no precisamente por esa nueva conformación debería ser la razón por la cual podría tener más éxito o menos éxito esta revisión del acuerdo, porque yo entiendo que este acuerdo va más allá, o sea, va en línea con la política exterior, o debería ir en línea con la política exterior de la Unión Europea, que es la democracia, los derechos y libertades y el Estado de Derecho. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, lo que tenemos que es destacar que ahora mismo ese acuerdo se ha incumplido y sí que veo, entonces, bueno, volviendo a lo anterior, sí que creo que cualquier grupo parlamentario que esté dentro de la Unión Europea debería apoyar la revisión de este acuerdo, independientemente de cómo esté conformado actualmente el Parlamento Europeo y la Unión Europea, en las distintas instituciones, porque va más allá, porque realmente está relacionado con las bases de fundación de la Unión Europea, de los principios básicos, de los valores que defiende la Unión Europea, que es lo que he dicho antes, que son los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Pero, volviendo al tema de cómo puede influir, yo creo que tal cual está conformado ha habido cambios. Tenemos, diríamos, desde la izquierda moderada hasta la parte más hacia la derecha, con un espectro un poco amplio, pues hay una gran mayoría. Nosotros para poder obtener un cambio necesitas una mayoría absoluta, me parece que son de 360 votos. Y con esta nueva conformación sí que creo que se podría obtener en una votación que estuviera de acuerdo y que fuera en línea de suspensión temporal, que es lo que nosotros estamos planteando desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la suspensión temporal del acuerdo. Entonces, bueno, dicho esto, o sea, en la votación sí que veo que es más posible
pero vuelvo a insistir que debería ser un reclamo de toda la Unión Europea, de todos los partidos que están dentro de la Unión Europea, por lo que he comentado antes, porque las bases de la Unión Europea, de la creación de la Unión Europea, son estos principios que hemos comentado anteriormente. Entonces sí que le veo una posibilidad de éxito, como si queréis llamarle, o de viabilidad a esa revisión. Dale. Pensaba, Eugenia, tú mencionabas lo voy a poner en mi opinión, bastante nefasto Josep Borrell, específicamente para lo que tiene que ver para América Latina, ¿no? Alguien que en principio debiera ser mucho más cercano y por supuesto un profundo conocedor de la región, probablemente mucho más que Callas, que es ahora la actual ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, para simplificar el cargo, ¿no? Y tenemos, por otra parte, en Estados Unidos a Marco Rubio, de nuevo, un profundo conocedor de la región, con un equipo con un fuerte componente latinoamericano, con un fuerte componente de ex embajadores en América Latina, ex presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, la gente realmente que conoce en profundidad la región. Estados Unidos pareciera, y perdón que te saco un poco hacia lo geopolítico, ¿no? Pero Estados Unidos pareciera que está en cierta medida dejando la región, ¿no? Como que probablemente se va a concentrar, todos dicen, en dos temas: migración e influencia china. Escuchaba a un experto el otro día decir, bueno, ¿será que la nueva administración de Estados Unidos, encabezada, digo, en lo que es la Secretaría de Estado, conoce también América Latina, que prefieren no meterse? Y entonces, esa misma pregunta me la hago al revés, ¿no? Y digo, ¿será que la Unión Europea está tratando de recuperar un espacio? Porque es cierto también, me parece valioso decirlo, la Unión Europea viene de firmar un acuerdo histórico con el Mercosur, eh, y renovar su Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, ¿no? Entonces, me parece que son dos señales muy claras que van un poco en línea contraria a lo que pareciera podría llegar a ser Estados Unidos. Entonces, me pregunto si tú lo ves así, si tú crees que hay esto que tú decías, ¿no? Que hay una oportunidad en esta nueva configuración de la Unión Europea que podría contribuir a una mayor presencia más que mayor presencia, mayor interés, mayor preocupación por los derechos, por la democracia, por parte de la Unión Europea en América Latina. Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que la Unión Europea tiene un papel primordial en la defensa de los derechos humanos. Y nosotros desde Europa, nosotros que además estamos en Europa, tenemos que potenciar esa relevancia. La Unión Europea es un actor clave en la configuración, sí, en el posicionamiento geopolítico actual, ¿no? Entonces, sí que creo que es una oportunidad. Con respecto a Estados Unidos, bueno, yo no creo que solamente, o sea, que se vayan a olvidar de Latinoamérica, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? Porque Marco Rubio tiene toda ese bagaje, ese conocimiento de Latinoamérica, de la realidad de Cuba. Lo ha defendido a capa y espada en los últimos años. Hay un dato. Ellos, que bueno, puede ser controvertido o no, pero después de que la administración Biden sacase de la lista de países patrocinadores a Cuba, de terrorismo, vamos, de países patrocinadores de terrorismo a Cuba, lo ha vuelto a incluir, ¿no? Ha vuelto a incluir al país, a Cuba, y con unas sanciones muy concretas también. Entonces, eso también demuestra que hay un interés, porque si no lo hubiera dejado pasar, creo. Por las sanciones a las empresas de gas, a las relacionadas precisamente con la oligarquía cubana de poder económico y político. Entonces, yo por eso creo que no hay una indiferencia. Quizás en estos momentos se estén enfocando más a esos dos temas que has comentado,
pero no creo que haya una indiferencia y no creo que vaya a haber una dejación, o sea, o un olvido por parte de la administración de Trump. Y con respecto a Europa, sí, creo fundamental, o sea, Europa tiene mucho que decir como valedora de los derechos humanos, las libertades y la democracia. Nosotros, desde Europa, nos juntamos una serie de países con unos principios que tampoco fue tarea fácil. O sea, ahora lo miramos y lo vemos ya muy consolidado, pero el principio no fue tan sencillo, ¿no? Ponernos de acuerdo todos para tener un proyecto en común, para hacernos más fuerte. Entonces, Europa tiene claramente una posibilidad de influir y de hacer valer los principios de las democracias, de la democracia en Latinoamérica. Eugenia, tú que atiendes la Secretaría de Comunicación del Consejo, ¿cómo se ha recibido esta solicitud de revisión del acuerdo por parte del Consejo en en los medios de prensa independientes, en los medios en general y en la política? Bien, los medios están muy abiertos a esto. De hecho, entienden que tiene que haber un cambio. O sea, yo cuando hablo con ellos siempre me dicen, muy interesante, valoran mucho el análisis que se hace porque no simplemente es la petición, sino se explica el porqué, lo que estamos hablando. Esas 3 líneas, por cierto, antes se me ha olvidado decir que había una línea también fundamental para pedir esta revisión, que era la alianza que tiene el gobierno de Cuba, el régimen cubano, con las autocracias a nivel internacional. Y eso se ha demostrado en las declaraciones. Ellos ni siquiera engañan. Quiero decir que son evidentes en su posicionamiento y nosotros, entonces, no hay que realmente llegar a conclusiones extrañas, es que realmente ellos están diciendo que apoyan. Entonces, los medios y las instituciones, algunas instituciones con las que hemos hablado también, entienden que esto ha fracasado, entienden que esto no ha llevado pues a un avance hacia la democracia, a un avance en la protección de los derechos civiles, políticos, del ciudadano de a pie cubano, porque estamos viendo que cada vez hay más presos políticos y aunque hayan sido escarcelados, en eso que has comentado antes, Pedro, y que se ha paralizado después de volver a entrar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, es una puerta giratoria. La represión sigue existiendo y sigue habiendo detenciones arbitrarias. Entonces, sí, los medios de comunicación, por el análisis que nosotros estamos dando, valoran mucho el análisis concienzudo y las razones que están por detrás de ese análisis, ¿no? para hacer una petición concreta. Y por supuesto, muchos de ellos están comprometidos precisamente con la democracia, ¿no? La defensa. Entonces, ya no solamente es el individuo, el periodista en sí, sino el medio. Los medios, tenemos que pensar que la libertad de prensa es fundamental para que existan los medios de comunicación, la libertad de expresión. Entonces, por supuesto, están en línea de estos reclamos porque están viendo que hay un pueblo que está sufriendo y que sobre todo lleva sufriendo muchísimos años. Estamos hablando ya de 66 años. Es la dictadura más longeva del hemisferio occidental y bueno, esto es conocido en los medios de comunicación. Entonces yo sí que creo que existe ese apoyo y ese reconocimiento de que tiene que haber un cambio en Cuba y por lo tanto todo lo que sea presionar para que haya avances claros y transparentes en esa línea hacia la democracia, en los medios de comunicación están más que abiertos a apoyar esas iniciativas. Hernán, ¿tienes algo ahí en la cartuchera todavía? No, a ver, iba a hacer un comentario muy breve, pero Eugenia, que tiene que ver con que pensaba mientras la escuchaba Eugenia, eh, cuán cierto es lo que dice y cuánto también han ayudado, tristemente, pero bueno, han ayudado eh, eh, la situación de Venezuela, ¿no? Cómo ha despertado bastante interés en algún momento, digamos hace 20 y pico de años. eh, el interés sobre Cuba, o mejor dicho, el grado de desinformación que había sobre Cuba era mucho mayor.
Yo creo que, por supuesto, la facilidad de comunicación hoy en día con Cuba, la mejora, esto hemos hablado muchas veces, Pedro, la mejora del periodismo independiente en Cuba ha sido clave también, haciendo alusión a esto que decía Eugenia de los medios, el rol de los medios. Pero también es cierto que Venezuela, con su debacle, con su derrotero autoritario, ayudó a despertar mucho la conciencia en América Latina, creo que también en el resto del mundo, de que, bueno, efectivamente hay un eje, hay Caracas-La Habana, al cual ahora se suma Nicaragua, ¿no? Entonces, no, simplemente felicitar al Consejo para la Transición Democrática de Cuba y al Partido Demócrata Cristiano de Cuba por el trabajo, por la iniciativa y por tratar de mantener, digamos, este tema encima de la agenda tanto de la Unión Europea como de otros organismos internacionales, para que finalmente, más temprano que tarde, logremos estar hablando de que volvió la democracia a la isla, ¿cierto? Sí, sí, ese es el trabajo y es el propósito. Yo creo que lo que comentas, el compromiso está ahí, pero es que hay compromiso por la sociedad civil. Nosotros el compromiso está en muchos lugares. Tenemos muchos actores, tenemos los medios de comunicación. Lo que comentabas de Venezuela es verdad que le ha dado protagonismo otra vez, ha vuelto a sacar otra vez el tema, porque es verdad que Venezuela ha conseguido, bueno, primero porque han tenido unas elecciones democráticas, entre comillas, bajo bueno, pero al menos han tenido unas elecciones, que es que en Cuba ni siquiera existen esas elecciones porque es un partido único. Entonces, bueno, el protagonismo que ha tenido Venezuela ha llevado también a hablar de Cuba, porque además tenemos que siempre destacar que Cuba es la raíz de los males por esa conexión militar y de recursos y de espionaje, de la exportación de lo que ha sido el sistema represivo cubano a Latinoamérica, a los países autocráticos actuales, ¿no? Entonces, ese eje que comentas de Venezuela, Nicaragua, no hay que olvidarse nunca de que el origen de esa manera de operar viene de Cuba. Y bueno, y durante todo este tiempo es verdad que Venezuela ha copado el protagonismo, pero a mí me parece muy bien, porque vuelvo a poner encima de la mesa lo que es fundamental, que es lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo un sistema se ha podido mantener, las dictaduras se están manteniendo y se consolidan en determinados países y en Latinoamérica, y ese es el gran peligro que tenemos en la región. Y por supuesto que estamos comprometidos, pero quiero decir que hay mucha gente comprometida. O sea, estamos en los periodistas, la sociedad civil, personas individuales que no pertenecen a ninguna organización. Las antiguas generaciones de cubanos, por ejemplo, en nuestro caso concreto, que lo dieron todo y ahora pues ya tienen su edad y que quizás pues no tengan no estén en primera línea, pero que han hecho mucho, o sea, este traslado de ese traspaso de generación en generación, no nos podemos olvidar porque son muchas décadas, entonces ha sido un traslado de un testigo, pero que también eso nos ha llevado a este punto, ¿no? Y sí, sí, hay que seguir. O sea, yo creo que esto hay que tenerlo encima de la mesa siempre, siempre. Es lo que tiene el activismo y sin parar, pero es importantísimo. Es importantísimo porque más tarde, o sea, perdona, más pronto que tarde va a llegar, va a haber un clic, yo estoy convencida, un momento en el que nos sorprenderá quizás, porque pensaremos, podría haber sido en otro momento. No, va a haber una confluencia de factores que va a permitir que podamos ver ese cambio en Cuba tan deseado y tan luchado. Así que nada, ya estamos en ello. Gracias a los dos también por estar en esta lucha y nada, que seguimos. Eugenia, analizando lo que has dicho, me dijiste viejo vos a mí. No, yo soy. No, soy yo. No, soy yo. Venga acá, algo que se te quede, que desees tocar sobre esta revisión que ha planteado el Consejo. Sí, bueno, lo que hemos comentado, el fracaso en los derechos humanos, un retroceso en los derechos humanos, un fracaso en el proyecto económico.
la desviación de recursos a la militarización, lo que comentabas antes, Pedro, a poner en marcha para consolidar la maquinaria represora al pueblo cubano, y después lo que hablamos de las alianzas. Y en esa revisión lo que se está pidiendo desde el Consejo es una suspensión transitoria de este acuerdo, y solamente, bueno, poniendo como base para volver a reiniciar la liberación de los presos políticos por la injusticia que significa eso, por la violación de los derechos humanos, porque, bueno, porque no deberían nunca haber estado ahí en esa situación. Como paso, o sea, por tanto, es la puesta en marcha de la ley de amnistía y la despenalización del disenso. Y después, un protagonismo de la sociedad civil. Creo que sería un cambio muy importante que la sociedad civil estuviera presente en esas negociaciones, bueno, negociaciones o diálogo otra vez con el gobierno cubano. Y transparencia. Porque en el acuerdo se habla de la buena gobernanza, es uno de los puntos que se habla en el acuerdo. Y precisamente eso lo que lleva es que se promuevan las instituciones eficientes, transparentes, dentro del gobierno de Cuba, o sea, en Cuba. Entonces, yo creo que es muy importante la transparencia también de los recursos, para qué se utilizan. Porque hasta ahora Cuba se ha beneficiado a través de este acuerdo del 70% de los recursos que estaban estipulados. Bueno, pues ver ese 30% restante, en qué se va a utilizar y en qué se han utilizado los anteriores, quiero decir, porque el 70% es una cantidad bastante importante. Y ya está. Y después dar también, dentro de los derechos, el avance de los derechos civiles y políticos, pues el derecho a la reunión, derecho a la manifestación, a la asociación. Pero eso yo creo que tendría que ser una parte, que seguro sería uno de los temas que se hablaría con la sociedad civil y las organizaciones independientes cubanas, que creo fundamental que sean un actor importante en este diálogo. Bueno, solo nos queda, Eugenia, darte las gracias. Ha sido un placer compartir contigo en este programa y bueno, ya pienso que te podremos tener en otras ocasiones. Os lo Adelante. agradezco de verdad, sí ha sido un placer para mí también. Me sumo al agradecimiento, Eugenia, muchas gracias por ilustrarnos sobre esta iniciativa y bueno, ojalá no caiga en oídos sordos y la Unión Europea realmente replantee su diálogo político hacia Cuba, abriendo precisamente las puertas para la participación de la sociedad civil, la transparencia y, por supuesto, dando lugar inmediatamente a la libertad de los presos políticos y poniendo fin a la penalización del disenso. Muchísimas gracias y con esto concluimos el programa de hoy y dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba.